Hola chicos y chicas, ¿se han sentido decepcionados con los límites de ChatGPT o alguna otra inteligencia artificial, digamos, gratuita? ¿Te molesta tener que pagar por cada prompt o preocuparte por la privacidad de tus datos? ¿Estás cansado de que se agote tu cuota diaria en las capas gratuitas o de las restricciones que impiden usar APIs en tus proyectos y laboratorios? Hoy transformaremos tu potente PC en un centro de inteligencia artificial completamente independiente donde tú decides cuándo, cómo y para qué usar la IA. Comencemos. Si dispones de una tarjeta gráfica potente con al menos 8 GB de memoria RAM o VRAM, como se le conoce, y 16 GB de RAM o más, desbloquearás el verdadero potencial de modelos como Llama 3 y Mistral directamente en tu escritorio, sin censura, sin conexión a internet obligatoria y lo mejor, sin costos recurrentes. Un saludo para todos, soy Kadir Valdés, tengo décadas de experiencia en ciencias de la computación y hoy te llevaré paso a paso por LM Studio, la herramienta que está revolucionando cómo los creadores, desarrolladores y entusiastas interactúan con la IA generativa. Prepárate para liberar tu creatividad sin límites. Antes de comenzar, voy a explicar brevemente qué es la IA generativa. Como pueden ver en la gráfica, la IA generativa es un tipo de inteligencia artificial diseñada para crear contenido nuevo y original a partir de datos existentes. A diferencia de otras formas de IA que se enfocan en clasificar o predecir, la IA generativa produce resultados creativos como texto, imágenes, música, videos o incluso código. Esto se logra entrenando modelos de aprendizaje profundo con grandes volúmenes de datos. Acá pueden ver algunos ejemplos de aplicaciones, como generación de texto, como creación de imágenes, como producción musical, síntesis de voz y modelado 3D, entre otras muchas cosas que se pueden hacer con la IA generativa. Estos modelos están basados en técnicas avanzadas como redes generativas adversarias, GAN y transformadores como GPT. Son revolucionarios para creatividad, automatización y personalización, pero también plantean desafíos éticos como derechos de autor y uso indebido. ¿Qué es LM Studio? LM Studio es una aplicación diseñada para convertir tu computadora en un laboratorio personal de inteligencia artificial. Hace uso del potente engine llamado Llama.cpp, desarrollado por Georgi Gaganov, lo que permite ejecutar modelos de lenguaje de manera eficiente a nivel local. Fue creada a finales del 2023 como respuesta a la creciente necesidad de democratizar el acceso a los modelos de lenguaje, permitiendo a los usuarios aprovechar la IA con privacidad y sin depender de terceros o de la nube. Esta herramienta te permite descargar y ejecutar modelos de lenguaje masivo localmente sin complicaciones técnicas. Además, interactuar con ellos a través de una interfaz intuitiva similar a ChatGPT, pero completamente bajo tu control. También te permite experimentar con parámetros avanzados que las plataformas comerciales mantienen ocultos o restringidos. También te permite integrar estos modelos en tus propias aplicaciones mediante una API Local REST compatible con OpenAI. Para instalar LM Studio en tu PC debemos conocer los requisitos. Como ven, en la página está disponible para varios sistemas operativos. Lo único que necesitaremos es tener un procesador compatible con el juego de instrucciones AVX2 y al menos 16 GB de RAM para un rendimiento óptimo. A pesar de que no es imprescindible contar con una GPU potente, van a ver que para usar modelos de cierto tamaño sería sumamente importante. El juego de instrucciones AVX2 es un nuevo set de instrucciones para el procesador que está implementado a partir de las generaciones que les muestro en esta diapositiva, y si quieres saber si tu procesador la soporta, solo tienes que descargarte el software CPU-Z. Acá se los dejo, el enlace, y en la parte que dice Instruction, como pueden ver, te dirá si lo tenés o no. Si no quieres descargarte el CPU-Z, puedes identificar cuál es tu procesador y buscar o googlear si es compatible o no con AVX2. Los pasos son muy sencillos, o sea, nos vamos a la página, descargamos el software correspondiente a nuestro sistema operativo y lo vamos ejecutando. Acá les dejo la parte práctica de cómo se realiza, pero en realidad es muy simple, muy sencillo de instalar.
Luego, cuando ya lo tenemos instalado, nos tocaría entrar a esta parte que dice Search y buscamos algún que otro modelo. Esto en videos posteriores lo vamos a realizar de forma continua. Acá solamente voy a hacer un pequeño ejemplo para que vean que es muy sencillo descargar un modelo. Acá les dejo dos diapositivas donde pueden ver las ventajas y las desventajas del uso de la IA local. Bueno, acá acá les muestro diferentes opciones para diferentes configuraciones de hardware. Como pueden ver, las GPUs de gama media alta, que serían las GPUs por ejemplo, entre 8 y 12 GB de video RAM. Bueno, ahí les dejo una muestra de algunos modelos que funcionarían, vamos a decir que bastante bien. Después tenemos gama media, que sería entre 6 y 8 GB de RAM. Ahí les dejo los modelos que podrían correr. Y a pesar de que yo les muestro acá en esta diapositiva para sistemas con limitada capacidad gráfica, entre 2 y 4 GB de RAM, por las experimentaciones que he podido hacer, vamos a decir que esos modelos pequeñitos en realidad son bastante malos, por decirlo de alguna forma, y tienen mucho delirio, o sea, dan respuestas, pues, por lo menos en español, quizás preguntándole las cosas en inglés acierten un poco más, pero por las pruebas que he podido realizar no los aconsejaría como tener un sistema de este tipo y darle un poco de credibilidad. Me parece que se debería de arrancar con las GPUs de gama media, o sea, con 6-8 GB de video RAM y de ahí en adelante. A pesar de que hay muchos modelos actuales que también, en lugar de hacer uso de la GPU, están haciendo uso de la CPU, me da la impresión de que tendrías que tener una CPU muy potente para que ofrecieran un poco de respuesta acertada. No creo que teniendo modelos que corran exclusivamente en CPU normalitas, por decirlo de alguna forma, tengan un buen rendimiento. Bueno, para finalizar este video les voy a mostrar
cómo cargar un modelo y comenzar a trabajar con LM Studio de forma local. Primeramente vamos a dar una breve explicación de la interfaz. Igualmente la iremos conociendo de a poco. Primeramente de este lado acá tenemos el uso de los recursos del sistema y tenemos la configuración donde, bueno, si quieren pueden pasar a español, pero fíjense que está en beta, todavía no está totalmente terminado el idioma. Y bueno, después tienen algunos otros parámetros que por ahora no vamos a tocar ninguno de ellos. De este lado tenemos el runtime, que acá están los engines que usa LM Studio. Fíjense que casi prácticamente todos los días vamos a tener alguna que otra actualización. Les aconsejo que siempre tengan el engine actualizado. Y bueno, de este lado, bueno, acá les diría el hardware que tienen ustedes. Fíjense que acá se menciona de nuevo el AVX2, que lo tiene. Y bueno, está activada la GPU, perdón. Y nada, de este lado de acá tenemos el chat, que sería esta ventana. Esto lo pueden ocultar. Acá pueden crear las carpetas, pueden crear un nuevo chat. De este lado acá se seleccionaría el modelo con el que queremos trabajar. Después acá también está la apariencia. Bueno, estamos trabajando con Markdown. Y de este lado está la ventanita principal de interaccionar con el chat. Y si vienen, bueno, acá están algunas funciones de developer que no las vamos a chequear ahora. Acá están los modelos que tenemos cargados, que hemos descargado previamente. Y en este botón de developer, de discovery, sería el botón que usarían ustedes para descargarnos algún modelo específico. Por ejemplo, voy a descargarme alguno que no tenga, como el Granite, que es un modelo bastante bueno. Y bueno, de este lado acá tienen las diferentes cuantificaciones que tiene este modelo. En este caso tiene la Q3KL, la Q4, la Q6, la Q8. Mientras mayor el número, mejor el modelo, pero también mayor carga para el sistema. Como les comenté, se pueden descargar un modelo que sea aproximadamente el 70% del número como máximo, como del número de la VRAM que ustedes posean. En este caso voy a descargarme este modelo, el de Q8. Vamos a descargarlo y bueno, ahí procede a la descarga. Mientras esto se sigue descargando, fíjense que por acá, acá en este icono que tenemos acá, aparecen los diferentes parámetros que los vamos a explicar, vamos a decir de forma bastante detallada en el próximo video. Son importantes, son parámetros que, como les dije anteriormente, en los principales modelos de pago se esconden, no tenemos directamente acceso a ellos. Y bueno, vamos a explicar los más sencillos. Después de este lado de acá también tenemos como varias interfaces, la de usuario, la de Power Usuario, que es normalmente la que vamos a trabajar, y la de Developer. Normalmente siempre vamos a estar en esta. Bueno, como ven, yo tengo varios modelos con los que he estado interactuando. De estos que tenemos acá, yo les diría que Gema 3 se está llevando las palmas como un modelo muy eficiente, con muy buenas respuestas. Lo vamos a estar probando en próximos videos, incluyendo incluso la parte visual que tiene, que es capaz de interpretar imágenes. Y bueno, como nuevo modelo razonador, el Qwen, de 32, también, por supuesto, este sí requeriría una GPU muy potente para poder ejecutarse. Y bueno, al igual que Gema 3, esta versión específico, pero tenemos unas más ligeras que realmente funcionan muy bien, como esta de 12 billones de parámetros. Y tenemos otra que la tengo también cargada, o no la voy a cargar, pero sí hay otra más pequeña, la podemos ver acá. Vamos a ver, Gema, esta también la he probado en otra máquina con una GPU mucho más pequeña y les digo que funciona muy bien. Así que para aquellos que tengan GPUs más cortas,
van a poder descargarse este modelo que es muy nuevito. Fíjense que salió hace solamente 22 días y es muy efectivo este modelo. Está trabajando muy bien. Yo diría que está superando muchos otros modelos que tenían, vamos a decir, un poco de más fama. Y me parece que acá Google les está dando a toda la competencia que ofrecen modelos open source. Bueno, ya casi que está terminando, quedan unos segundos. Ahí terminó, te da un mensaje por acá. Directamente ahí podríamos haberlo cargado, pero nos vamos a ir de este lado y vamos a, en un nuevo chat, previamente lo seleccionamos por este lado, le vamos a decir que usemos el Granite, carguemos este modelo. Acá hay una serie de parámetros que podemos modificar. Yo normalmente aumento los tokens si voy a hacer alguna conversación larga. Recuerden que los tokens sería, vamos a decir, que la memoria que tendría el modelo, mientras sea un valor más bajo, tendrá poca memoria de lo que le has ido preguntando anteriormente. Y si lo pones muy alto también tendrías el inconveniente de un uso mayor de memoria. Yo normalmente en dependencia, por ejemplo, puedo poner 20 tokens aproximadamente, y después esto que a veces está por un lugar así, o sea, sin hacer uso completo de la GPU, yo siempre lo llevo al máximo si no estoy usando la GPU para otra cosa, y a veces le dejo, por ejemplo, un margen para que esté realizando otras tareas. Y en la CPU también, si no tengo ninguna actividad, le pongo entonces sí un mayor número de CPU y a veces, por ejemplo, hago lo mismo que con lo anterior, le dejo algún que otro CPU para otras tareas. Lo demás, por el momento no me interesa cambiarlo y le doy a cargar el modelo. Ahí se empieza a cargar. Y por ejemplo, ahí tengo unos prompts preparados. Por ejemplo, le voy a dar... esto va a ser algo rápido de prueba solamente para que vean el funcionamiento del modelo. Aquí le paso que eres un experto en fitness para la tercera edad, escribes habitualmente en un blog sobre este tema, usa como mínimo unas 1000 palabras, y ahí le pido que escriba un artículo sobre cómo mantener un estilo de vida activo, y bueno, le doy a enviar. Bueno, ahí como pueden ver, bastante bien. Está perfecto. Bueno, y ahí me da la conclusión. Está perfecto. Cuando tenemos, por ejemplo, este mismo prompt se lo pasé a otros modelos, me dio una respuesta un poco más exhaustiva que este modelo. Y bueno, esto les permite ir comparando unos modelos con otros. Este también tiene una parte experimental que puedes subir un PDF, un documento, algo con eso. Yo por acá tenía, déjame ver si lo tengo todavía, un paper, ejemplo, y le puedo decir, hazme, a ver si lo interpreta, hazme un resumen en español. El paper está en inglés de este paper. A ver si es capaz de realizarlo. Acá te va dando el uso del contexto para que tengan una referencia. Bueno, ahí fue capaz de interpretar correctamente el PDF. Vamos a verlo por acá. Ajá. Por ejemplo, este era el paper. No, perdón, pensé que estaba en inglés, pero no, estaba en español. Después le pasaremos, en próximos videos, le pasaremos algunos en inglés para ver la eficacia a la hora de traducir, etcétera, etcétera. Bueno, acá hizo un resumen bastante rápido, bastante escueto, pero bueno, sabemos que funcionó.
Ya por último, para terminar, vamos a cargar un modelo que tenga visión. Por ejemplo, el Gema 3. Vamos a ordenar acá. Vamos a cargar el Gema 3, el 12. Vamos a ampliarle acá el contexto. 25 y un poquito más acá. Y load model. Bueno, que cargue el modelo, le damos un nuevo chat y acá le vamos a pasar una imagen. Le voy a pasar una imagen. En este caso tengo una imagen por acá preparada. Y le voy a pasar una imagen de Taylor Swift y le voy a poner descríbeme esta imagen. A ver qué tal le va. Le doy send. Bueno, ya de hecho ya empieza detectando quién es la persona. Y bueno, está cantando al micrófono con una expresión expresiva y entusiasta, la vestimenta, el escenario, la iluminación, etc. Otra cosa importante de esta parte, por ejemplo, voy a subir otra imagen, voy a hacer acá, lo voy a subir con el Gema, que me ha gustado mucho más. Vamos a poner 12. Load model. Voy a cargar una imagen. Esto es alguna imagen que yo tenía realizada con inteligencia artificial. Después les voy a mostrar cómo se hacen este tipo de imágenes de forma local. Y acá le voy a decir, genérame un prompt en inglés para generar una imagen similar usando Flux. Y bueno, ahí me da, incluso me da varios prompts, no me da uno, me da uno básico, uno más detallado, bueno, de hecho me da 4. Y bueno, estos prompts después los podemos probar. Entonces, bueno, acá me dice, no me dio el prompt negativo, se lo podemos pedir. Dame también el prompt negativo. Y bueno, ahí pueden ver que me da el prompt negativo para aplicárselo. Esto lo vamos a probar en próximos videos, así tal cual lo estaba colocando, para que vean que después la imagen que voy a generar va a ser bastante similar a la que le estoy pasando. Bueno, para complementar el canal he creado un nuevo sitio llamado AI-tips.online. Aquí encontrarás artículos detallados sobre temas de IA, tutoriales escritos con ejemplos prácticos, enlaces a recursos útiles y herramientas recomendadas y una sección de preguntas frecuentes para resolver tus dudas. El sitio web es un espacio donde podrás profundizar en los temas que cubrimos en el canal, encontrar información adicional y conectar con otros entusiastas de la IA. Te invito a visitarlo, AI-tips.online. Y por supuesto, no dejes de suscribirte. Estoy muy emocionado por esta nueva etapa y espero poder compartir mi pasión por la IA contigo. Si te interesa este tema, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos. Déjame en los comentarios qué temas de IA te gustaría que cubriera. Tu opinión es muy importante para mí. Gracias por volver. Nos vemos en el próximo video.